Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Protagonistas. En el día de hoy tenemos el grato placer de contar con esa gran estrella del béisbol en la República Dominicana, Nelson Cruz, quien ya se encuentra en los campos de entrenamiento, se está entrenando para la próxima temporada del béisbol de las Grandes Ligas, que va a comenzar a final de este mes, si todo marcha como lo previsto. Aunque ha habido unos cuantos positivos, pero parece que sí que se va a jugar una temporada recortada de 60 partidos. Saludos, Nelson, bienvenido a Protagonistas. Nada, gracias a usted, Mario, por la invitación. Un placer. Bendiciones. Voy a comenzar, Nelson, felicitándote por el premio Muhammad Ali humanitario que te concedió hace poco la cadena ESPN por tu trabajo, tanto en tu pueblo natal como en la Mata de Santa Cruz, como en los Estados Unidos. Te felicito y la verdad es que otros atletas, peloteros, deberían seguir ese gran ejemplo que tú estás dando. No, gracias, gracias. Sí, como usted menciona, fue algo que no esperaba, un mérito que uno como atleta o como fundación trata de hacer simplemente lo que crees que es lo correcto. En este caso, tratar de ayudar a mi comunidad, las ciudades en las cuales he jugado, el caso de Texas, de Baltimore, Seattle y aquí en Minnesota. Eh, Y yo creo que es muy gratificante saber que hay instituciones como el caso de ESPN que están observando lo que personas como mi caso hacemos. Y hay un sinnúmero de jugadores en Dominicana también que tienen sus fundaciones y hacen una labor extraordinaria, entendiendo que es lo correcto. Dios le ha dado muchas bendiciones a uno como ser humano, como jugador. Pues si uno entiende que también tiene que dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Nelson, ¿cómo están los entrenamientos? ¿Cómo está transcurriendo todo allá en los Estados Unidos? Van bien, en un principio uno como un poco tenso porque son muchas las restricciones. Para uno entrar al estadio todos los días hay que llenar un formulario en el cual especifica, te toma la temperatura, tienes que llenar la temperatura que a diario tienes, llenar si te duele la cabeza, si te dio fiebre, son un sinnúmero de preguntas que te hacen que hay que hacerla a diario antes de estar al estadio. Y en el caso de nosotros, interdiario se nos hacen pruebas, en el caso de hoy nos hicieron pruebas de la saliva, que es un método que no conocía. Yo he entendido el de la nariz y el de la sangre, pero este es un método, se diría que menos tedioso, en el cual tenemos que llenar un frasco, unos cuantos cc de saliva, y nos lo hacen a diario esa prueba. Sin número de protocolos, la mascarilla, la separación. Por ejemplo, en el caso de nosotros como jugadores de posición, estamos en un clubhouse y los pitchers están en otro, para no tener el tumulto de jugadores. Tenemos, como el estadio está vacío para nosotros, los jugadores, tenemos áreas específicamente diseñadas para los entrenamientos, para el que se quiere estrechar, terapia de masaje, calentamiento, están en la parte de los palcos del estadio, en la parte de primera base. Y en el clubhouse, por ejemplo, tenemos la distancia está bien amplia. Un sinnúmero de cosas que han cambiado. Por ejemplo, no comemos en la cocina del clubhouse, sino que tienen un área que era el Champion Club, que era para los invitados que van al Play VIP. Entonces, como es más amplio, ahí es donde tenemos la cocina ahora. Por ejemplo, los jabones, las cremas, cada cosa de que uno de su higiene personal tiene que tenerlo en un bulto, cada quien tiene su cosa aparte. ¿Qué más? Bueno, el gimnasio es por horario, no puede ir todo el equipo junto a hacer pesas. ¿Tiene distancia entre Sí, ustedes? sí, sí, pero son cosas que uno no está acostumbrado a hacer. Entonces yo creo que al final del día, uno cuando a un principio, los primeros días, como que todo el mundo estaba tenso, pero ya uno se está acostumbrando y se ve como los jugadores nos estamos divirtiendo más, estamos llegando al punto en el cual estamos más relajados, que es lo que lo que te da buena producción en un campo de terreno, cuando usted está relajado y te tienes conforme
en lugares donde estás. ¿Cómo te sientes físicamente? Porque tú estabas en shape total, estabas muy bien en los campos de entrenamientos cuando en marzo se suspendieron. Sí, sí, yo me siento muy bien, gracias a Dios. Me mantuve entrenando todo el tiempo que estuvimos pausados. Tal vez tomé 5 días de descanso en 3 meses, entonces trabajé la mayor parte del tiempo. En el caso físico también me siento muy bien físicamente. Yo creo que es cuestión solamente de tiempo. Jugamos hoy y ayer, juegos entre nosotros mismos, que es lo que te da ya el último toque como jugador. Exactamente. Tengo entendido que Miguel Sano dio positivo al coronavirus, Sí, sí, compañero del lamentablemente. equipo. Sí, lamentablemente él fue uno de los jugadores que dio positivo. También tenemos a William Astudillo, el venezolano, que dio positivo. Se le están haciendo pruebas diarias a ellos. Todavía siguen dando positivos, que es lo lamentable. Entonces, en algún momento saldrá negativo, pues tiene que dar, creo que son 3 exámenes o 2 exámenes que dé seguido negativo, y bueno, ya ahí podrá integrarse al equipo. Nelson, cumpliste el primero de este mes 40 años, pero como tú dices, mientras te mantengas en el nivel que estás, te he escuchado dar algunas declaraciones, no piensas en retiro porque un hombre que viene de una temporada de batear más de 300, dar 41 horrores en 120 partidos y empujar más de 100 carreras, no puede estar pensando en retiro. Sí, efectivamente, yo creo que nosotros como jugadores, en cualquier deporte, uno o sale por las lesiones o sale por su disminución o productiva, lo que uno produce como atleta individualmente. Entonces, ninguna de esas dos cosas, de esos dos puntos, es mi caso. Me siento bien físicamente, gracias a Dios, y es lo que le pido siempre al Señor, que me dé la salud. Yo me esfuerzo día tras día para que mi cuerpo esté en una buena forma, con mis pesas, con mis dietas, con mi descanso, con mis terapias, y hago todo el trabajo en el terreno para tener años productivos. Entonces, esperamos en Dios que me dé la salud, que es lo que uno desea. Nelson, tú eres nativo de las Matas de Santa Cruz, Montecristi. ¿A qué edad comenzaste a jugar al béisbol? Bueno, yo comencé tarde, no soy el típico dominicano que jugaba desde pequeño en la liguita. Yo jugué por un tiempo, tal vez un mes, cuando tenía tal vez como 8 o 9 años. Practiqué por un mes en una liguita, pero no duré mucho tiempo. Yo, desde que tengo conocimiento, estuve trabajando con mi tío en el taller de mecánica. Entonces no tenía la oportunidad de practicar el béisbol. En cambio, sí practicaba baloncesto. Como sabrá, podía practicarlo de noche, y hasta uno solo puede practicar el baloncesto con una cancha en su casa. ¿Te gustaba Ya más el baloncesto? ¿Te gustaba más? no era que me gustaba más, sino que era lo que yo era un joven muy activo y siempre me han traído los deportes. Jugaba voleibol también, jugaba eh, el pegadito, jugaba vitilla, jugaba la placa, cualquier deporte que se estuviese practicando, bueno, pues yo trataba de ir y hacerlo. Pero como el béisbol, siempre yo vi a mi papá jugando softball, entonces yo tenía ese deseo de jugar por mi padre. Y ya entonces, cuando estoy en la secundaria, es cuando jugamos un juego de softball la secundaria y la primaria, y me va muy bien, la saco un par de veces y eso. Y, y todo el mundo, pero ¿por qué tú no juegas? Entonces ahí en ese mismo entonces el otro problema era que en mi pueblo no había un equipo que jugara los domingos, porque yo trabajaba de lunes a sábado. Entonces, los juegos que jugaban allá eran los sábados y yo estaba trabajando, entonces no podía practicar tampoco ahí o jugar. Ya cuando hacen un equipo que empiezan a jugar los domingos es cuando yo me integro a ese equipo. Y no lo hice tampoco pensando para firmar, simplemente porque me gustaba el juego y quería estar involucrado en el deporte. Pues mi desarrollo fue muy rápido. Cuando jugábamos con otros equipos, por ejemplo, en el caso de Chichi Vázquez, que tenía un programa en Santiago, es cuando me veo por primera vez, y me va muy bien en ese partido y habla con mi papá y practico con él como alrededor de 2 meses.
pero tenía una dificultad que cuando viajaba a Santiago, en la guagua de Caribe Tour, me ponía malo y me deshidrataba, vomitaba todo el camino. Y entenderás, entonces de ir a practicar deshidratado, pasando hambre, y el otro problema era que faltaba a la escuela, que no podía asistir a la escuela ese día. Entonces el asunto se complicó. Eh, otro fin de semana, otro domingo, jugamos en contra de un equipo de Mao y que tienen otro programa también en Mao. En ese caso era Manuel Durán. Y también sucede lo mismo. Tengo un buen partido y él habla con mi papá. Entonces ya como Mao está más cerca de las matas, pues decidimos movernos a Mao. Y ahí entonces yo no faltaba a la escuela, el viaje era más corto y era más fácil para mí y le podía sacar más beneficio a las prácticas también. Y entonces, ¿Qué edad más o menos en Nelson? 16 años. 16 años. Entonces que yo comencé a practicar muy, muy tarde. No es el típico como el típico dominicano que está Sí. jugando de pequeño, sí. Entonces, con Manuel Durán ahí duro practicando como 2 meses también y firmo. Entonces, mi proceso de firma no fue tan largo. Tal vez dure practicando como 7 meses antes de ir a donde Chichibaski y antes de ir donde Manuel Durán dirían 3 meses. Entonces, 2 meses con Chichibaski y 2 con Manuel serían como 7 meses practicando y firmé. Incluso que cuando firmo en mi pueblo no conocían que yo era beisbolista, porque siempre me veían era jugando baloncesto. Incluso el mismo día que firmé, había un torneo de baloncesto superior de allá de mi pueblo y yo estaba participando en el torneo porque, como dije, era un apasionado también del baloncesto. Oye, eso. Bien, Nelson, vamos a la primera pausa y regresamos en un momento con el programa. Entonces, Nelson, tú firmaste entonces a los 16 años, con solamente 7 meses que había practicado béisbol. O sea que fue algo raro, como tú dices. No tuviste Sí, mucho tiempo para prepararte. no es común, incluso esa es una de las razones por cual Eddie Toledo, que fue quien me firmó, Sí, los él, metros. con los Mets, él entiende que mi proceso en Liga Menores fue tan largo porque yo no quemé esa etapa del aprendizaje del beisbolista común, que tiene que jugar desde pequeño, que esas son cosas que uno la va aprendiendo. Y él siempre decía que yo necesitaba, por ejemplo, en el caso de cuando me cambian a Oakland, él Sí, de manera acertada me dice, bueno, yo creo que eso te va a beneficiar porque ya en el caso de Oakland tienen un complejo. Cuando yo estaba en los Mets no había ese complejo, era en el estadio Quisqueya, no, las facilidades no tenían, por ejemplo, un gimnasio, no había un área que tú podías practicar extra, era simplemente lo básico. Y cuando entonces me cambian a Oakland, perdón, entendiendo que hay un complejo, bueno, pues mis habilidades se fueron desarrollando mucho más. No tanto así, porque yo venía el año que me cambian, yo vengo de ser jugador más valioso de la Liga de Verano. Que tuve un buen, increíble año ahí en la Liga de Verano. sí, tú tuviste 3 años con los Mets en la Dominican Summer League, que Exactamente, es sí. un tiempo bastante largo pero es por lo que tú dices, porque no habías quemado esas etapas. Exacto, sí. Entonces vas a Oakland, te va muy bien en Oakland, pero Oakland te cambia los cerveceros de Milwaukee, inexplicablemente, porque tú habías tenido muy buenas temporadas, sobre todo en el 2004, creo que fue, Uh -huh. que bateaste sobre 300, diste más de 20 jonrones y 100 empujadas, y sin embargo, entre AA y AAA te cambian a los Atléticos de Oakland, perdón, a los cerveceros de A los Milwaukee. CBC. Sí, sí, ese fue mi mejor año con ese equipo de Oakland. Yo creo que ahí comencé a entender más el juego, lo que conlleva una preparación más de una temporada larga, porque el año anterior, en mi primera mitad fue extraordinaria. Yo batí más de 16 jorrones, 17 jorrones en mi primera mitad y batí por encima de 280, fui algo de estrellas, pero para mí, no, para mi segunda mitad fue lo contrario. Apenas pude llegar a los 20 jonrones. Pues yo entendí que mi preparación no fue la indicada, porque fue mi primera vez jugando una temporada que se diría una temporada de más de 140 partidos.
y mi preparación física no fue la indicada. Sentí que me cansé para la segunda mitad. Bueno, pues para el próximo año, yo entendiendo eso, pues mi preparación física, no solamente en la temporada muerta, sino durante la temporada, que es donde se hace la diferencia para tener una buena segunda mitad. Pero también, Nelson, vas a Milwaukee. Milwaukee te va muy bien en Milwaukee. Inclusive creo que fuiste el jugador del año de las ligas menores. Sí. Te suben al final de la temporada, juegas muy poco, pero tampoco te dan la oportunidad al año siguiente. Te cambian a Texas los cerveceros. Sí, sí, Mario, yo creo que al final del día uno como jugador, especialmente cuando está joven, el primer cambio es el más difícil. Cuando me cambian de los Mets a Oakland, como que fue para mí, yo entendía que era decepcionante. ¿Por qué me cambiaron? Si yo tuve tan buen año, yo vengo de ser más valioso de la Liga de Verano, ¿y qué más yo tenía que hacer? Pues uno no entiende que tal vez quien te exige o quien te pide en cambio, te quiere más que con quien tú estabas. Y ya para mi segundo cambio, cuando me cambian de Oakland a Milwaukee, pues yo, bueno, o Milwaukee me quiere más. Y luego cuando me cambian entonces de Milwaukee a Texas, pues no podía quejarme porque me están subiendo a grandes ligas y eso era lo que cualquier jugador quería. En ese caso, sabiendo de que, bueno, tal vez no van a firmar a Carlos Lee para los próximos años, pero tienen un seguro en mí. Yo pensando, bueno, si tenemos a Nelson, que sería el seguro en caso de que no podamos firmar a Carlos Lee por varios años, y eso fue lo que sucedió. Pero yo te pregunto, hay que tener una fortaleza mental muy grande y perseverar y tener confianza en uno mismo. Que Texas, bueno, te subía, pero te mantuvo 3 años subiendo, bajándote, 2005, 2006, 2007, y no te terminaban de dar la oportunidad. Hasta que en el 2008, bueno, pues ya Nelson Cruz explota definitivamente con el equipo Sí, como tú mencionas, de tal vez Texas. el 2006, cuando yo me suben, ellos no me bajan en el 2006. Yo termino el año con esa segunda mitad con ellos. Para el 2007 sí, es cuando me bajan 2 veces. Y para el 2008, entonces, cuando voy al campo de entrenamiento, ellos me piden que tengo que hacer equipo. Creo que era el sexto outfield, que iba el puesto de sexto outfield. Y no hice el equipo. ¿Sabe? O Uno como sea, jugador, especialmente joven, perdón. no te terminan de dar la oportunidad, o sea, no te dejan tranquilo. Perdón, yo dije el 2008, fue en el 2009 cuando finalmente ya Nelson Cruz explota y juega todo el tiempo y tiene esa gran primera temporada. Sí, en el 2008 entonces ellos me piden que haga el equipo, pero, ¿sabes? Fue una situación un poco complicada porque yo cogía un turno, era en el noveno, en el octavo inning, Claro. y, ¿sabes? Era lo que me tocaba, ¿sabes? Yo entendía mi rol, pero para mí era difícil, para todo joven es difícil tener un buen desempeño cuando tú tomas un turno y uno no está acostumbrado a ese proceso de tomar un solo turno y venir tarde en el juego y jugar. Entonces me ponen en waivers y ahí, bueno, como que eso fue muy, muy penoso para mí. Al final del día yo entendía que, bueno, para yo jugar en el liga otra vez con este equipo, yo tendría que hacer lo que hice en AAA, quedar más valioso en el equipo, en la Liga del Pacífico. Y ahí entonces me dan el chance nuevamente de jugar en el liga. Y ahí tengo un buen desempeño esa parte que subo. Bateo por encima de 300. Y ya para el próximo año, como usted menciona, en el 2009, que ya tengo mi temporada completa, mi primera temporada completa en el 2009. Así es, en el 2008 bateaste 330 con el equipo, o Ujú. sea, con el equipo ya al final. Entonces, en el Sí, 2009 ya juegas todo el tiempo y ahí es que conectas más de 30 cuadrangulares y definitivamente te conviertes en una pieza importante a los 28 años, increíblemente, ujú. que es una edad donde ya el pelotero está llegando a su nivel de máxima producción en una carrera profesional. Exactamente. Sí, ese diría que es el prime de los jugadores. De los 26 a los 30 años es cuando el jugador eh, realmente explota. Hay casos diferentes, cada caso es diferente, pero yo diría Bueno, que el tuyo es ese diferente. El bueno, tuyo, sí, no, y el mío es un caso totalmente, no se puede mencionar, son pocos los casos que se han dado así.
Yo estuve viendo un dato que yo he sido el jugador que ha subido más tarde, que ha conectado, pero por mucho. Yo creo que el más cercano era como 200, yo tengo como 300, qué sé yo, una cosa, datos No, que le mandan a uno, que wow, en realidad no sabía que era así. así es. Jugador ya con 400 cuadrangulares. Y uno se pone a pensar, me imagino que quizás tú no, pero nosotros que estamos envueltos en estadísticas y cosas, y el fanático se pone a pensar qué hubiera sucedido con Nelson Cruz desde los 23 o 24 años jugando regular en Grandes Ligas. Bueno, sí, muy buena pregunta. Sí, en realidad yo di demasiados jorrones en ligas menores, fueron casi 200 jorrones en ligas menores que conecté. Eh, Tuvieras en 600. bueno, ¿sabe? En realidad yo siempre le doy gracias a Dios porque por todas las cosas que me ha dado, nunca soñé tener tanto. Entonces, yo creo que le estoy sacando provecho hoy en día a lo que no pude hacer a mi temprana edad. Así es. Entonces, Nelson, comenzaron eh, esos años en Texas, hubo estabilidad en Texas, subiste varias temporadas, inclusive ese año en que estuvieron a ley de un strike de ganar la Serie Mundial frente a los Cardenales de San Luis, que hace unos días, hace ya, bueno, un par de semanas, que entrevisté a Adrián Beltré y me dice que ese es uno de los momentos tristes de su carrera, ese momento en que ellos creyeron ya que que iban a ganar por dos ocasiones ese Dos partido, ocasiones. el número 7 de la Serie Mundial frente a los Cardenales, y se le fue de las manos. Sí, yo creo que es uno de los momentos más tristes de mi carrera, porque uno siempre tiene ese anhelo de ganar la Serie Mundial y uno se prepara y lucha. Yo creo que cada cosa que uno hace dentro y fuera del terreno es pensando en ese momento y estar tan cerca, no solamente una vez, sino dos ocasiones, Dos veces, sí. lo hace tan penoso. En realidad, a veces, después de ese entonces, yo entendí que en el béisbol no hay nada escrito. Hasta que no se hagan todos los ajos, no se puede cantar victoria. Y he tenido, ¿sabes? Juegos que tal vez hemos estado ganando por mucho más carreras y lo hemos perdido también. Y siempre yo digo, hasta que no se haga el 27º, yo no canto victoria. Entonces, yo creo que también, ¿sabes? En realidad, cuando tú pierdes de esa forma, te hace más fuerte, tú sabes, porque ¿qué más te puede pasar en la vida? ¿Qué otra cosa tan difícil tú puedes vivir que llega a tu vida y que tú puedas enfrentarla? Ya tú estás preparado para todo. Así es. Nelson, vamos a la pausa. Volvemos en un momento. Nelson, pero también en esa postemporada, en ese 2011, antes contra Detroit, fuiste el jugador más valioso, que diste 6 cuadrangulares, remolcaste 13 carreras, o sea, que han sido momentos agrios, pero también momentos muy dulces. Sí, sí, era todo como una película, porque la primera serie que fue contra Tampa, yo venía de fracturarme la colva y no jugué en juegos de recuperación en ligas menores. Y en Grandes Ligas solamente jugué 3 partidos y llegaban los playoffs. Entonces mi forma no estaba todavía. Y que yo vine a batear mi primer hit el último partido contra Tampa. Y ya cuando vamos contra Detroit, todo lo que me tiraban era jonrón. Que cada una de esas estadísticas que usted menciona son récords Sí, son que están a récords. la fecha. Incluso en la Serie Mundial entonces conecto 2 más, que es también otro récord para llegar a 8, que va Ribón y Beltrán, creo que es sí, Carlos Beltrán. Eh, pero como usted menciona, sí, hubo altas y bajas y ese es lo bonito del béisbol, que a veces cuando tú estás abajo, tú crees que estás tan perdido y puedes tener un bonito desempeño, como fue mi caso, o cuando estás tan alto y puedes perder, porque nosotros teníamos toda la de ganar en 2 ocasiones. Nelson, háblame de las sensaciones que tuviste cuando dejaste Texas.
venías de una gran temporada, de otra buena temporada con Texas, y habías tenido buenos años con Texas. Sin embargo, Texas te deja ir y te vas para Baltimore. Y en Baltimore, bueno, sigue esa gran producción tuya. Eso fue ya en el año 2014. Sí, bueno, como usted menciona, sí, ese año, cuando salí de Texas, bueno, pues ellos me ofrecieron la oferta calificativa, yo la rechacé, y como venía de una suspensión, me tomé el chance de que, bueno, me imagino que otro equipo me dará la oportunidad. Bueno, pues ya llegando a los campos de entrenamiento, todavía no he firmado con nadie, y yo, wow, ¿y qué es lo que está pasando? Y llego a la conclusión, bueno, estaba Baltimore y otro equipo, y entendiendo que, bueno, conocí al manager, el caso de Showalter, y él me llamó, tuvimos una conversación, entendiendo de que el equipo tenía un chance real de una postemporada. También eso lo hace mucho más atractivo, bueno, te da más energía para tu jugar. Pues tomé la decisión de ir a Baltimore, yo creo que fue una bendición. Me encantó la ciudad, como mencioné, Showalter me recibió como un hijo. Mis compañeros estuvieron ahí, recuerdo, desde el primer día para la rueda de prensa. Un año mágico, ya el equipo tenía desde el 2000, desde el 94, 96, que no iba a una temporada, entonces era una sequía de mucho tiempo y la fanaticada estaba emocionada por ese revivir, y pues fue un año mágico para mí, en el cual quedé líder de jonrones de ambas ligas. Así es. Y por primera vez también llego a 100 empujadas. Un año completo, diría. Y Baltimore no te ofreció contrato multianual para quedarte, porque Ellos apenas me, tenía 33 años. sí, Baltimore me ofreció. No, yo tenía 34 ya. 34 ya cumplido, sí, cuando Ellos me salí. ofrecieron, pero no me ofrecieron 4 años, que me estaba ofreciendo el caso de Seattle. Ellos siempre me estaban ofreciendo 3 años, Sí, y menos dinero también. Entonces, como jugador, uno siempre trata de irse a lo seguro. Al claro. estarme dando un año más con Seattle, y tenía ya un amigo, a Robinson Cano, conocía al gerente general del equipo, que ya lo conocía desde Milwaukee. Entonces había mucha familiaridad ahí, y el aspecto económico también ayudó para que tomara esa decisión. Y después te vas a Seattle, y en Seattle es que de verdad tú, campañas consecutivas, 44, 43 jorrones, 39. O sea, promediaste durante 4 años más de 40 cuadrangulares por temporada y más de 100 carreras remolcadas por año. Y Seattle también te deja ir. Fue la edad. Sí, Seattle sí me dejó ir. Seattle en ningún momento me ofreció, ¿sabe? Para mí fue un poquito, no doloroso, pero uno como jugador tiene deseos. En mi caso, yo quería darle, porque el equipo de Seattle también no va a una postemporada del 2001, y yo entendía que como conjunto teníamos esa habilidad de hacerlo, podíamos hacerlo. Incluso cuando se terminó la temporada, yo regresé a Seattle y tuve una reunión con el dueño del equipo, porque tenemos una bonita amistad. Pero él no es un dueño que entiende tanto el juego. Él se lleva más del gerente, del manager, que son como él lo ve como un negocio, como se diría. Entonces, él me pidió opiniones, le di mis opiniones, entendiendo qué tipo de movimiento se debería hacer para ser realmente un equipo contendor. Tal vez no para ganar la división, pero sí para ir a una postemporada como wild card. Porque el caso de Houston sería favorito, ¿sabes? Para tú ganarle a Houston, era casi llevar un trabuco, Sí, hacer una selección. No tanto por la ofensiva, nosotros también ofensivamente podíamos competir con ellos, pero sino por su pichero. Y a sí. eso me refería. Bueno, pues teníamos a Félix Hernández, teníamos a Paxton, y teníamos esos jugadores jóvenes que estaban subiendo lanzadores que podían ayudarnos, pero necesitábamos un lanzador que fuera A. Y yo a mi entender, con un lanzador así, pues nosotros podíamos conquistar un wild card y llevar al equipo a una postemporada. Pues ellos decidieron reestructurar, y entiendo que por eso fue la razón por la cual no me ofrecieron. Así es. Entonces te vas a los Mellizos. Nelson, vamos a hacer otra pausa y regresamos en breve.
Nelson, echando un poquito hacia atrás, tenemos que hablar del Clásico Mundial de Béisbol en el 2013. ¿Ese tú consideras que es el gran momento de tu carrera profesional, de tu vida deportiva? Ese triunfo, esa hazaña que vivió todo el pueblo dominicano y que fue algo realmente extraordinario lo que se vivió en ese clásico. Yo tuve la suerte de ser testigo de primera mano, de compartir con ustedes, de hacer aquel documental, de entrevistarlos a todos ustedes en el transcurso, no cuando terminó, en el transcurso del propio clásico, íbamos haciendo las entrevistas y se notaba esa actitud positiva, ese deseo que tenían ustedes y que pensaban en todo momento que iban a ganar el Clásico Mundial de Béisbol. Así mismo, yo creo que todo comenzó desde la primera práctica. No sé si te recuerdas la primera práctica que tuvimos en Los Piratas, Sí. y en la cual muchos jugadores hablamos. Mi mensaje fue claro, yo me sentía avergonzado por lo que había pasado en el clásico anterior contra Netherlands. Sí, contra Holanda, así Y, es. y entonces mi deseo era, ¿sabes? Voltear todo y enfrentarnos a ellos nuevamente, porque el problema era con ellos. Ellos no ganaron 2 partidos. Y la actitud que se veía, la armonía, todos éramos uno, la práctica, fue algo apoteósico en el cual y mágico, porque todo se daba, como que cada cosa que tenía que darse se daba, cada situación en la cual teníamos que envasar un corredor o batear el giro importante, pues se daba esa situación en la que cada lanzador tenía que hacer ese picheo, pues se daba. Pero al final del día yo creo que, ¿sabes? Todo eso nos llevó, porque el picheo yo creo que fue ese picheo de bullpen que Sí, tenía no era increíble. Nosotros sí. no había forma cómo podían anotarles a esos lanzadores. Rodney estaba en su tiempo, como en su mejor momento. Pedro Strop, que lanzó muy bien Sí, también, sí, sí, todo Pedro lanzaron bien. Stró, Casilla, no, Sí, todo el que Casilla. lanzó en ese clásico fueron salidas de calidad, cada una de ellas. Sí, Nelson, yo Y recuerdo. nosotros, Sí, y sí, nosotros, sí. ¿saben? En la ofensiva, como mencioné ahorita, cada vez que se necesitaba para ver el juego contra Estados Unidos, el batazo de Aybar, nos enfrentamos a Kimbrough, que ese tipo no le habían hecho carrera como en 40 y pico de innings, Así fue es. algo, y entonces recuerdo que bateó un doble, luego Santana da un rolling para moverme, sacan a Aybar y coge un turno de película y le anotamos la carrera, José Reyes da otro batazo también. De otro hit, así es. Otro Sí, hit. entonces como que eso nos dio esa confianza. Digo, bueno, si le podemos ganar a este pitcher, ya no hay nadie que nos pueda parar. Sí, ese doble que tú diste en ese partido fue determinante. El juego estaba empatado a una carrera. Empate, sí. Sí, estaba empatado. Nelson, también el juego contra Italia, Sí, 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 cuando sí. llegaron a Miami, ese primer partido ya en la Sí, segunda sí, sí. fase, cuando estábamos perdiendo 4-0 y el juego, bueno, pues Dominicana logró remontar y con el juego empate tuviste un hit hacia right field en el séptimo para poner al frente Para al ganar, equipo dominicano sí, sí, para ganar el juego. sí, sí. También, te vuelvo y te pregunto, ¿eso es lo más importante que tú has vivido en tu carrera? Bueno, sí, son muchas cosas importantes. Yo creo que se repunta una de las más importantes, porque como yo he dicho anteriormente, tú tienes la habilidad. Por ejemplo, yo mencioné ahorita, tenía el chance de irme para Baltimore o irme para Seattle. Yo he tenido el chance de estar en Tampa o estar en San Francisco o estar en Minnesota. Yo tengo esa habilidad de elegir con quién yo quiero estar. Pero en el caso de dominicano, tú no puedes elegir. Tú naciste siendo dominicano. No, tú no puedes cambiar de equipo. Entonces, eso uno como que no es solamente como un juego. Eso es como eh, la pasión que uno siente y lo que significa el juego de béisbol para nosotros. Es como la Biblia, es algo religioso. Así el país vivió eso de una manera increíble y lo celebró también de una manera extraordinaria. Sí, exacto. No, son momentos íconos, son momentos tal vez
cuando ganamos el Clásico, todo el mundo recuerda en dónde estaba en ese momento, cuando Félix Sánchez ganó la medalla de oro, cuando las Reinas del Caribe ganaron, cuando yo tal vez el jonrón que le batía a Estados Unidos para irnos arriba, ¿sabes? Son Así momentos es. íconos de nuestro pueblo que son marca historia. Eso fue en el clásico, ya en el siguiente clásico, en el clásico anterior, perdón. En el 2017, sí. Sí, que tú diste ese cuadrangular, que fue, bueno, señores, eso yo no creo que se va a olvidar nadie tampoco. Eso fue en el estadio de los Marlins. Sí, de los Marlins, sí. Ese estadio, bueno, se cayó, el país entero lo recuerda. Nelson, lamentablemente, y es algo que, bueno, que como tú dices, hay momentos buenos y momentos malos. Vino el caso de Biogénesis, la suspensión. ¿Cómo tú recuerdas eso? Terminó tu temporada abruptamente, te encaminabas a una de tus mejores temporadas. Habías dado 27 cuadrangulares, 76 remolcadas y estaba bateando también para un buen promedio. Sí, yo creo que ese va a ser mi primer año de 40, si no me suspendían, porque como te menciona, ya tenía 27 jonrones más 50 juegos, yo podía batear 13 jonrones en 50 juegos, y podía empujar más de 100 carreras, 24 carreras tenía que empujar para llegar a 100. Sí. Fue lamentoso, cosa que como mencioné ahorita, yo creo que en los momentos en los que te alejan del juego, pues tú en realidad entiendes lo valioso y lo importante que hay cosas para ti. En el caso de la suspensión, para mí fue penoso y entendí qué tanto amaba el juego y qué tanto significaba para mí el juego. Y a la misma vez, porque la situación mía fue peculiar. Tal vez el caso de Alex y los otros jugadores, en ese momento quien era el jugador más destacado era yo. Entonces todos los ojos estaban enfocados en mí y todo lo que hacía, cada momento y donde iba, a las ciudades que iba, las cosas que escuchaba, la presión que sentía por la fanaticada, por la prensa. Fueron momentos difíciles, pero muy difíciles, que, ¿sabes? Tal vez en algún momento de mi vida, si hago un libro, hago una historia, pues podré enumerar cada uno de esos momentos que solo yo puedo decir lo que sentía. Pero a la misma vez, como mencioné ahorita, lo que no te destruye te hace más fuerte. Eso me hizo una persona que no creo que haga nada en la vida que me pueda sorprender dentro del terreno. Perder la Serie Mundial y ser suspendido son cosas que no se lo deseo a nadie. Pero a la misma vez, como dije, yo creo que me formaron como hombre, como ser humano, me formaron un mejor jugador. Y hoy en día soy el jugador gracias a esos eventos. No, y como dices, te levantaste, al año siguiente tuviste tu primera temporada de 40 cuadrangulares. O sea, continuaste, levantaste la cabeza y seguiste a pesar de los errores y esas cosas que se cometen todos seres humanos. Así que eso es algo loable, Nelson, también. Exactamente. Sí, no, yo creo que uno tiene hay dos opciones. También cuando me pusieron en la lista me sacaron del roster de 40, fue la misma situación. Yo me sentía triste y dejaba que tal vez la gerencia de Texas pensase que hizo lo correcto al ponerme sacarme del roster de 40 o demostrarle a ellos que no, que estaban equivocados, que cometieron un error. Y fue el mismo caso con la suspensión. O bueno, la gente puede pensar que sí, que de todo lo que yo he hecho ha sido por esa situación, o al contrario, demostrarle de que no fue así. Y eso es lo que trataba de hacer, entendiendo que entendí que tanto amo el juego, como mencioné ahorita, y de ahí en adelante he entendido que cada partido, mi forma de jugar a cada partido es como si fuera el último, entendiendo de que no se sabe cuándo sería la última vez que me pondré el uniforme. Entonces siempre trato de jugar con esa pasión y cada vez que voy al terreno dejar todo lo que tengo en cada partido, en cada turno. Bien, Nelson, vamos a pausar y regresamos en breve.
Nelson, entonces te vas a Minnesota y en Minnesota otro buen año, otro gran año. Fuiste miembro de un equipo que rompió el récord de horrores en una temporada, junto con Miguel Sanó. Pasaste de los 40 cuadrangulares, a pesar de algunos problemas físicos, 41 horrores. En solamente 120 partidos, bateaste sobre 300, empujaste más de 100 carreras. ¿Consideras que es tu mejor temporada, una de las mejores que has tenido en la Grandes Ligas? Sí, en definitiva fue una de las, o la mejor, por la cantidad de juegos o la cantidad de turnos, porque tal vez en esos 120 juegos yo jugué 5, que fue del banco, cogí un turno. Jugamos la Sí, nacional y cogí un, ¿sabes? Entonces en realidad no sería tanto la cantidad de juegos, sino la cantidad de turnos que tomé, que fue muy poca. 454 turnos oficiales. Exacto, ¿sabes? Sola. Eso no es mucho turno, ¿sabes? Un jugador común llega a 600 turnos oficiales, o sea, tal vez a 700 con la base por bola o de bol y eso, que no son muchos turnos. Pero yo creo que el año pasado eh, fue el año en que yo entendí con más precisión, con más detalles, cuál era la estrategia de los pitchers, qué trataban de hacer en situaciones, qué planes tenían, de la forma como me preparaba para cada partido, era la indicada. Yo creo que eso solamente se consigue con la experiencia. Los años solamente te pueden dar esa habilidad de entender y de prepararte de la forma correcta para cada partido. Porque anteriormente tal vez yo hacía todas las cosas que yo entendía que eran indicadas, pero no las hacía de la forma correcta. Entonces, eso es mucha la diferencia. Cuando tú haces las cosas pero no son las correctas. Y esa fue la diferencia, yo creo que tuve el año pasado para tener esa tan buena temporada. Vas a jugar este año. ¿Te gustaría seguir con Minnesota para la temporada que viene? Sí, Porque yo me, ya te me, declararé a agente libre en el sí, 2020, sí. para el 2021. Un dato, ¿sabes? Esto no había salido a la luz, pero es una primicia, diría. En el fin de ellos trataron de negociar conmigo, pero no entendía que era algo justo y, ¿sabes? Como todo, estábamos tratando de negociar. Y cuando llegó la pandemia, pues todo se cayó. Eh, E incluso ellos han tratado de hablar conmigo en estos momentos, pero, ¿sabes? Estamos en una situación que todavía no sabemos si vamos a jugar, por cierto, no hay nada concreto. Entonces, para mí sería más indicado esperar que pase la temporada, si así sucede. Y bueno, pues ya, y también se podría dar el chance que haya más equipos, si dejan que el designado sea universal. Entonces, el mercado sería mucho más interesante para mí. Claro, porque habría designado en la nacional también. Exacto. Si ya no solamente sería el equipo de Minnesota, sino 29 más equipos. En Nelson, ¿hay posibilidades de que haya una huelga? Partiendo del hecho de todos estos problemas que hubo, que no se entendían, los jugadores, los dueños de equipo, ahora con el asunto de la pandemia, hay que firmar un contrato nuevo para el 21. ¿Tú Sí. crees que puede haber una huelga? Eso te perjudicaría a ti muchísimo. Bueno, sería después de la temporada del 21 que entraría a la huelga. Ok. Bueno, son muchas los pros y contras, porque durante la pandemia existieron varias reuniones en las cuales uno como jugador exigía un porqué de que querían cortarnos el salario, que por qué no se puede jugar tanta cantidad de partidos. ¿Sabes? La excusa de los dueños siempre fue que ellos estaban pidiendo dinero. Si tú tienes una compañía y tú tienes un socio y tú como dueño principal de la compañía le dices al socio, bueno, estamos perdiendo, te voy a cortar por eso, ok, estamos perdiendo, pero enséñame los números. Si es cierto que estamos perdiendo, ¿dónde están los papeles que indican que estamos perdiendo? Y ese fue el caso con nosotros como jugadores. Nosotros en todo momento exigíamos o pedíamos que nos enseñaran los documentos en los cuales indican que los dueños están perdiendo, pero eso nunca sucedió. Al no concretizarse el acuerdo, como usted entenderá, el acuerdo no se concretizó con los otros jugadores y los dueños de equipos. Manfred tenía la decisión de mandarnos a jugar, que fue lo que hizo. Entonces, al hacer eso,
nosotros tenemos la potestad de ir delante de un juez y esperamos que eso sea lo que se dé, que finalmente salgan los libros y que se dé a entender qué tanto dinero ganan o qué tanto dinero pierden los dueños de equipos. Y si eso se da, pues yo creo que será muy beneficioso para nosotros como jugadores, porque ahí entenderíamos y tendríamos fundamentos concretos para exigir para el próximo CBS. ¿Estarías en disposición, si no juegas en la temporada de Grandes Ligas o juegas muy poco, de jugar con los Gigantes en la pelota dominicana en el invierno? Bueno, esa es muy buena pregunta. En realidad, sí yo quisiera jugar. Vamos a jugar poco. Pero, ¿sabe? Uno como agente libre sería muy riesgoso ir y jugar a la Liga de Invierno. Primeramente, uno tendría que firmar. Y si firmas que el equipo te dé la autorización de jugar, entonces la situación para mí está un poco complicada en ese sentido, porque primeramente tendría que estar con un equipo oficialmente. Sí, aquí cuando vinieron Detroit y Minnesota a jugar, que por suerte fue antes de la pandemia, la gente disfrutó la actuación tuya y la de Miguel Sanó. El público se deleitó con esa demostración que dieron ustedes y se notó las ansias que tiene el pueblo dominicano de ver béisbol de Grandes Ligas aquí en el país. Sí, sí, es muy penoso que el país tenga que esperar 20 años para ver un evento de spring training, ¿sabes? Nosotros somos el segundo país que produce más jugadores de béisbol de Grandes Ligas y Manfred lo expresó, sí, debemos hacerlo más a menudo. No es justo que tantos jugadores que nosotros producimos y que nos den un juego cada 20 años. ¿Eh? Pero yo creo que para mí también, como usted menciona, yo tenía ese temor de que, wow, cuidado si por la pandemia tumban, que no suceda, porque yo siempre tenía ese anhelo de jugar en mi país, de forma como lo hago aquí en Estados Unidos, con uniforme de Estados Unidos. Y si no era yo que iba, bueno, porque fuera un equipo de Grandes Ligas, pues yo entiendo que la fanaticada se merece eso. Pero yo tener el privilegio de ir y ponerme el uniforme y que muchas amistades y familia que tengo no han tenido el chance de venir a verme a Estados Unidos por una razón u otra, tal vez no tiene la visa. Son muchas situaciones que se dan. Y bueno, que tener el privilegio de que ellos me vieran y jugar enfrente de tantos fanáticos dominicanos y saber que, porque a uno tal vez no entiende, uno como jugador siempre está enfocado en su juego y no entiende que el aprecio y el amor que siente el fanático dominicano por los jugadores de Grandes Ligas dominicanos. Y bueno, pues yo pude experimentar eso allá, que no es que yo estoy jugando para el Liceo, que estoy jugando para los Gigantes o para las Águilas, sino que yo estoy representando la República Dominicana porque es lo que soy, dominicano. Entonces, sentí ese cariño, ese calor de la fanaticada, fue muy bonito. Nelson, cuando estuvimos en el Clásico, tuve la oportunidad de percatarme, darme cuenta de cuál ha sido la base de tu gran éxito, tu formación familiar, conocer a tu madre, a tu padre, compartir con ellos, tu madre una maestra, tu padre un periodista, y se nota la formación tuya, lo que ellos han invertido en sus hijos para hacerlos buenos ciudadanos, buenas personas, como es tu caso. Sí, sí, como te menciona, mis padres, los dos, fueron mis maestros. Mi mamá me dio clase en primaria, mi papá en secundaria. No era fácil porque uno tenía que ser el ejemplo en todo, llegar temprano, Claro. no puedes hacerte tapelar, no puedes salir de la clase, tiene que ser el primero en decir la clase. Y yo creo que al final del día todas las cosas que he hecho, también a través de mi fundación, es porque mi padre de una forma u otra me inculcaron eso. Siempre vi a mi padre involucrado en todas las actividades de la comunidad, semanas culturales, las patronales, los clubes recreativos. Él fue el fundador de la asociación de baloncesto en la cual yo jugaba allá de mi pueblo. Y siempre él estuvo tratando de desarrollar mi comunidad. Y ya cuando llego a Grandes Ligas y que entiendo que, bueno, yo tengo el poder de ayudar a mi pueblo, de ir y tocar puertas y que me abran y que ayuden mi comunidad, fue una de las cosas que he tratado de hacer a través de los años. Y entendiendo eso, que cada vez o cada año en el cual yo participo en Grandes Ligas, no solamente
depende de mí. También hay mucha gente detrás de eso que son beneficiados por mi desempeño y porque yo estoy jugando en dos grandes ligas. No solamente a través de mis fundaciones, también por ser una figura reconocida en el país, pues puedo llegar a donde el presidente o donde un ministro. Y son muchas las ayudas que se pueden canalizar a través de mi persona. Entonces, cuando yo estoy jugando y cada práctica o cada juego, yo entiendo que yo lo hago por esa gente también, por esas personas de mi pueblo que de una forma u otra se benefician. Gracias, Nelson. Ha sido un placer. Te agradecemos que estuvieras este tiempo con nosotros. Vienes de practicar, vienes de tus actividades y el público seguro que ha disfrutado este conversatorio contigo. Para mí es un honor. Repito, gracias por estar aquí con nosotros en Protagonistas. No, gracias a usted, Mario. Siempre muy, muy amable de su parte. Mucho respeto y mucho cariño para usted. Siempre se lo he expresado. Y espero también que, como usted menciona, que el público pueda disfrutar de esta entrevista. Cómo no. Gracias, Nelson. Gracias a todos los amigos televidentes. Y será hasta una próxima ocasión en Protagonistas. Hasta entonces.